Tras el anuncio de Donald Trump de endurecer los aranceles a nivel mundial, nos ponemos en contacto con el periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buen mediodía, Lucía. Un gusto saludarte. Lo mismo digo, Claudio. La pregunta es, ¿qué consecuencias puede esperar el mundo que tenga este endurecimiento de los aranceles a nivel global que comenzó a regir en estas últimas horas? Bueno, es difícil saber cuáles van a ser las consecuencias a partir del mediano plazo y del largo plazo. En principio van a implicar un sacudón, verdaderamente un sismo, ¿no? Que va a traer una suerte de caos inicial, pero habría que ver qué significa esa página, ¿no? La de la reciprocidad que plantea Trump dentro de su nueva política. O sea, primero es el arancelamiento tal cual fue anunciado, en un 10% en términos globales, o sea, para todos los países del mundo, y con porcentajes mucho más elevados para las potencias que más comercian con Estados Unidos, o sea, para los principales socios comerciales, China, Japón, Europa particularmente, Canadá. La reciprocidad implica que empiezan, a partir de que rijan estos aranceles, negociaciones. Entonces habrá que ver qué consecuencias tienen las negociaciones. Va a haber un caos inicial producto de una suerte de tembladeral financiero a nivel global, pero luego hay que ver si esas cláusulas de reciprocidad puede ir reordenando el panorama, pero en principio lo que hay que decir es que la percepción es muy negativa. Europa habla de una guerra comercial a nivel mundial. Canadá habla de una guerra híbrida, la llama guerra híbrida. Son todas terminologías bélicas las que están usando las principales potencias económicas del mundo para referirse a este muro arancelario que está levantando Donald Trump. Tampoco es fácil hacer comparaciones con el pasado para tener una idea de qué podría pasar en la actualidad. Hay un ejemplo de política así fuertemente proteccionista en la historia norteamericana que fue la del presidente William McKinley. McKinley gobernó entre 1997 perdón, 1897 y 1901, que fue cuando lo asesinaron. Él, además de influir mucho en Trump, igual que influye otro presidente decimonónico, James Polk, porque fueron los más expansionistas. Polk anexó Texas, anexó California, Arizona, Nevada, Nuevo México, le compró Oregon a los británicos. Bueno, del mismo modo, McKinley, sobre finales del siglo XIX, anexó la isla de Hawái, le quitó en la guerra contra España, ocupó Puerto Rico y la isla de Guam. El expansionismo es uno de los rasgos que Trump admira de McKinley. El otro rasgo es que McKinley fue quien instrumentó una gran política de aranceles contra todos. Hizo un muro proteccionista a través de aranceles para proteger la economía norteamericana. El resultado fue, en el corto plazo, beneficioso para la economía norteamericana, pero en el mediano y en el largo plazo no pudo sostenerse. McKinley no pudo ver finalmente el fracaso porque fue asesinado antes de iniciar su segundo mandato, el que había ganado en las urnas. Pero digamos, la experiencia histórica no es muy alentadora respecto a los resultados de largo plazo. Habrá que ver si los niveles tecnológicos de la economía global en la
actualidad cambian significativamente el escenario y el resultado hoy podría ser otro. Pero en principio lo que vislumbra el mundo en términos generales es un caos donde no va a haber beneficiados ni siquiera la economía norteamericana, porque teóricamente el arancelamiento que va a poner va a encarecer mucho los productos para la sociedad estadounidense, o sea, puede ser fuertemente inflacionario en los Estados Unidos. Precisamente, Claudio, ¿qué puede estar revelando sobre el propio presidente norteamericano esta política proteccionista que, en cierta medida, contradice a algunos admiradores libertarios como el propio presidente argentino Javier Milei? Así, eso es muy importante de señalar, Lucía. Muchos presidentes como el argentino, muchos líderes ultraconservadores de carácter libertario o que se identifican como libertarios, bueno, quedan totalmente a contramano de Trump, porque lo que Trump está haciendo en el caso de Argentina es más parecido a las políticas de sustitución de importaciones que hizo Perón en la primera mitad del siglo XX en la Argentina. Parece un peronismo norteamericano el que está implementando Trump en materia de proteccionismo. En la Argentina de Perón se llamó la sustitución de importaciones. Bueno, eso es lo que está haciendo a nivel global Donald Trump. Está matando el libre comercio que rigió desde hace casi un siglo, ¿no? Desde finalizada la Segunda Guerra Mundial hubo un orden internacional que en lo económico se caracterizó por el libre comercio y Donald Trump lo está sepultando. Pero lo que más revelador me parece, Lucía, es la terminología que utiliza para rotular estos hechos históricos, sin duda. Él usa el término Día de la Liberación, así llamó al día que le ganó en las urnas a Joe Biden la elección, así llamó el día que asumió este segundo mandato y ahora llama Día de la Liberación al anuncio que hizo ayer de esta política arancelaria que pone fin a la era del libre comercio en el mundo. Primero, esto es una deformación de la historia, porque en el razonamiento de Trump y en su argumentación daría la impresión de que desde hace un siglo Estados Unidos es un país abusado, es un país esclavizado, estafado, sometido económicamente, sobre todo por sus máximos aliados. ¿Cómo se explica entonces que después de un siglo de sometimiento, que en la cabeza de Trump justifica que a este lo llama el Día de la Liberación, Estados Unidos se haya convertido en la principal superpotencia del mundo, en la economía más desarrollada, en la sociedad más opulenta? ¿No? Bueno, cuando uno escucha el argumento de Trump, bueno, pareciera que este fue un siglo de sometimiento, ¿no? De esclavitud norteamericana. Y es exactamente lo contrario, va a contramano de la realidad. Y por otro lado, y con esto termino, creo que es muy importante señalar que Día de la Liberación se llamó al 8 de mayo de 1945, cuando capituló la Wehrmacht, el ejército de la Alemania nazi. El 8 de mayo fue el Día de la Liberación y Día de la Liberación hace referencia a que se abrieron las puertas de los campos de concentración de Bergen-Belsen, de Auschwitz-Birkenau, de Dachau, de Buchenwald. Se terminó esa maquinaria gigantesca del exterminio. El concepto Día de la Liberación hace referencia al final al punto final de lo que fue el mal absoluto, ¿no? Los campos de concentración y las políticas de genocidio que aplicó la Alemania nazi, que aplicó Hitler en los territorios que ocupaba, eso fue el mal absoluto.
al final de esa tragedia se la llamó Día de la Liberación. Que Trump llame Día de la Liberación a cuando ganó la elección y ahora que aplica su política intervencionista es megalomanía, es superficialidad y tiene un grado de perversión, ¿no? Porque es una deformación grosera y hasta absurda de lo que significa ese concepto. Bien, Claudio, te agradecemos como siempre por este completo análisis. Sin duda seguiremos de cerca este tema que va a seguir dando que hablar. Abrazo grande, Lucía, hasta cualquier momento. Hasta pronto.